Me llamo Comandante Sofía Vargas, tengo 35 años y soy oficial del Ejército de Tierra español. Me entrenaron para enfrentarme al enemigo en cualquier lugar. Pero nunca estuve preparada para el ataque que tuvo lugar en la mesa de mi propia cena familiar. Mi padre, Carlos, dejó caer su tenedor, provocando un estruendo discordante. Rugió, cada palabra era una bala dirigida directamente hacia mí y mi hijo de 12 años. Tú y tu crío no sois más que un par de vividores. Mi madre no le detuvo. Simplemente sonrió con frialdad y asintió. Y aquí está la verdad más cruel. Dijeron esas palabras mientras vivían gratis en la misma casa que yo compré con mi propia sangre y sudor. No lloré. No les grité. Solo les miré directamente a los ojos y dije una frase que dejó a toda la sala helada. A partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse. ¿Por qué tuve que enfrentarme a mis padres de esta manera? ¿Qué llevó a nuestra relación a fracturarse tan profundamente? Puede que nunca se cure. Antes de compartir mi historia, contadme desde dónde me estáis viendo. Dadle al botón de me gusta y suscribíos. Esta historia es para cualquiera que alguna vez haya tenido que trazar una línea roja imposible con las mismas personas que le trajeron a este mundo. Después de que las palabras de mi padre golpearan la mesa, el aire de la habitación desapareció. Fue como si un sello de vacío succionara todo el sonido, todo el calor, todo el oxígeno. El aroma del estofado de ternera y el vino se evaporó, reemplazado por algo estéril y metálico. Frente a mí, mi hijo Leo dejó de respirar. Su tenedor se quedó congelado a medio camino de su boca y sus ojos muy abiertos se clavaron en los míos, buscando no consuelo, sino una orden. Debajo de la mesa, sentí su pequeña mano encontrar la mía, sus dedos apretando con una fuerza desesperada. Pude ver el ligero temblor delator en sus hombros. El temblor de un niño valiente que intenta mantenerse firme en una emboscada que no podía comprender. Esa imagen, la imagen de mi hijo siendo forzado a prepararse para el impacto de sus propios abuelos, fue la señal. Se había cruzado la línea. Mi madre, Eleonor, rompió el silencio sepulcral. Tomó un sorbo lento y deliberado de su vino tinto. La copa de cristal chasqueó contra sus dientes, un sonido agudo y seco que fue más fuerte que un disparo en la quietud. Una sonrisa petulante y victoriosa permanecía pegada a su rostro. La mirada de un depredador que ha acorralado con éxito a su presa y ahora saborea la matanza. Creía que me tenía atrapada, que esta humillación pública frente a mi propio hijo era el golpe de gracia final. Mi padre, Carlos, permanecía jadeando sobre la mesa, su pecho subiendo y bajando como un toro después de una embestida. Su rostro era una máscara de ira carmesí. Esperaba la reacción habitual, la que había diseñado y perfeccionado durante décadas de guerra psicológica. Esperaba mis lágrimas, esperaba que suplicara, que rogara, que me disolviera en la niña indefensa que podía ser controlada por su ira y la aprobación silenciosa de su madre. Ambos se deleitaban en este momento, en este feo segundo triunfante en el que creían que finalmente me habían roto por completo. Pero ya no estaban mirando a una niña. Estaban mirando a una comandante del Ejército de Tierra español. En ese instante un interruptor se activó en mi mente. Era una sensación que conocía bien de mi entrenamiento. El momento en que la emoción personal se convierte en un lastre. La tormenta de sentimientos dentro de mí, el dolor abrasador, la ira al rojo vivo, la profunda y amarga vergüenza, no desaparecieron. Se comprimieron. Toda esa energía caótica fue forjada bajo una presión extrema en un único punto de claridad fría y dura. Ya no los veía como mis padres. Los veía como dos actores hostiles que habían violado mi perímetro y suponían una amenaza directa para la seguridad de mi unidad. Y mi unidad, mi mundo entero, era el niño tembloroso sentado a mi lado. Me levanté de mi silla. Mis movimientos no fueron apresurados ni airados. Eran económicos, precisos y deliberados. La forma en que se mueve un soldado cuando sabe exactamente lo que tiene que hacer a continuación. Me alisé la parte delantera de mi sencilla camiseta de algodón, mis manos realizando el movimiento automáticamente, como si estuviera enderezando las solapas de mi uniforme de gala antes de una inspección. Dejé que mis ojos recorrieran la habitación, encontrando primero la mirada de mi padre, luego la de mi madre. Mi mirada era firme e inquebrantable, desprovista de la emoción que anhelaban. Era la mirada de un comandante evaluando una situación táctica.
Cuando hablé mi voz no fue alta. No necesitaba serlo. Era tranquila, mesurada, y tenía un peso que llenaba cada rincón de la habitación, sin dejar espacio para la discusión o la negociación. En el ejército, tenemos un término para el personal que ocupa una base sin autorización. Invasores, dije, dejando que la palabra flotara en el aire entre nosotros. Hice una pausa observando cómo la confusión nublaba sus rostros antes de lanzar la carga final. Y en esta casa, yo soy la oficial al mando. Dejé que eso calara durante un segundo. 1. 2. Carlos. Leonor, dije usando sus nombres de pila para despojarlos formalmente de su rango parental. Ya no sois familia alojada como invitados. A partir de este momento sois inquilinos en incumplimiento de contrato. Tenéis 30 días para desalojar las instalaciones. Las consecuencias fueron instantáneas. El color desapareció del rostro de mi padre, su ira sonrojada reemplazada por un pálido y gredoso shock. La sonrisa victoriosa de mi madre se congeló, luego se agrietó y se le cayó de la cara como si estuviera hecha de porcelana barata. ¿Tú qué has dicho?, tartamudeó su voz un patético chillido. Pero no le respondí. La orden había sido dada. La discusión había terminado. Coloqué suavemente mi mano sobre el hombro de Leo. Su temblor se había detenido. Me miró con los ojos muy abiertos por el asombro. Vamos, soldado. A tu habitación, dije en voz baja. Guié a mi hijo fuera del comedor con la espalda perfectamente recta, la cabeza bien alta. No miré hacia atrás al caos que dejé a mi paso, a la incredulidad atónita, a la ira farfullante que comenzaba a encontrar su voz. Mientras caminábamos por el pasillo, la voz de mi madre estalló en un chillido en toda regla, un torrente de acusaciones y amenazas. Pero para mí era solo ruido, el sonido irrelevante y desvanecido de una batalla que ya había terminado. Una batalla que acababa de ganar. A salvo dentro de la habitación de Leo, cerré la puerta, aislando el ruido. Finalmente soltó mi mano y me rodeó la cintura con sus brazos, hundiendo la cara en mi camiseta. Lo abracé con fuerza acariciando su pelo, mi propio corazón latiendo con la adrenalina de la lucha. Mientras estaba allí mirando los pósters de superhéroes en su pared, una única y pesada pregunta se instaló en mi mente. ¿Por qué había permitido que esto durara tanto tiempo? La pregunta resonó en la quietud del dormitorio de Leo, un fantasma que me había perseguido durante 17 años. ¿Por qué había permitido que esto durara tanto tiempo? Mis ojos se desviaron de la figura dormida de mi hijo hacia la pared de mi propio dormitorio. Allí, en un simple marco negro, estaba mi certificado de ascenso al rango de comandante. Era un testimonio de una vida construida sobre la disciplina y el mérito. Pero mi mirada no se detuvo allí. Se deslizó hacia un marco más pequeño y antiguo en mi mesita de noche. Contenía una fotografía desvaída de una niña sonriente con una sonrisa desdentada de pie junto a un hombre alto y orgulloso con el uniforme de gala de la Legión Española, mi abuelo. Y al mirar sus ojos amables y firmes, el recuerdo de la primera gran traición volvió a mi mente, tan claro y nítido como el día en que ocurrió. Hace 17 años, yo tenía 18 y el mundo era un mapa de posibilidades infinitas extendido a mis pies. En mis manos, sostenía una gruesa y nítida carta de aceptación de la Universidad de Salamanca. No era solo papel. Era una promesa. Era un billete para salir de nuestra pequeña ciudad de Castilla y León. Una garantía de una vida más grande, más brillante y completamente mía. La base de esa promesa era una suma de 100.000 euros que me había dejado mi abuelo. Era un viejo legionario duro que había visto combate en el Sáhara, y su amor era tan feroz e inquebrantable como su patriotismo. En su testamento el lenguaje era preciso, una última orden amorosa, para la educación de mi pequeña guerrera. Recuerdo estar sentada en el suelo de madera de mi habitación, rodeada por un mar de folletos universitarios y formularios de ayuda financiera, simplemente llorando de pura y absoluta felicidad. Él siempre me había visto de verdad, de una manera que mis padres nunca pudieron. Para ellos mi hermano mayor, Felipe, era el sol, el centro de su universo alrededor del cual se esperaba que todo y todos los demás orbitaran. Yo era solo un satélite, una preocupación secundaria. Pero para mi abuelo, yo era una guerrera. Él fue quien me enseñó sobre el honor, la integridad y la autoestima. Nunca dejes que nadie te valore por debajo de tu valor real,
Sofía, solía decir, con su voz un retumbo bajo y reconfortante. Ese dinero no era solo un número en una cuenta bancaria. Era su fe en mí hecha tangible. Esa fe estaba a punto de ser puesta a prueba. Unas semanas después, la voz de mi madre atravesó la puerta de mi habitación. Reunión familiar, dijo. No era una petición. En nuestra casa, esas palabras eran una citación que no se podía rechazar. Entré en el salón a una escena preparada. Mi padre y mi madre estaban sentados juntos en el sofá floral, un frente unido. Felipe estaba despatarrado en el gran sillón de cuero, el que mi abuelo solía usar. Una mirada exasperantemente petulante en su rostro. No hubo charla trivial, ni introducción suave. Mi padre, un hombre que trataba la vida familiar como una negociación comercial, fue directo al grano. Felipe tiene una idea de negocio excelente, anunció, su voz plana y desprovista de emoción. Necesita capital para empezar. La familia va a invertir 100.000 euros en la empresa. El aire se congeló. Pude sentir cómo la sangre se me iba de la cara. Pero ese es el dinero del abuelo para mi educación universitaria, susurré, las palabras apenas audibles. Mi madre se deslizó hasta el borde del sofá y se acercó a mí, acariciándome el pelo con un tacto que parecía una telaraña. Su voz era almibarada, un tono que reservaba para la manipulación. Cariño, Felipe es un hombre. Necesita construir una carrera, arrulló. Puedes pedir un préstamo estudiantil. Todo el mundo lo hace. No seas tan egoísta. Esto es por la familia. ¿Egoísta? La palabra fue una bofetada. Mi sueño, el legado de mi abuelo, estaba siendo descartado como egoísmo. Intenté defenderme. Tenía 18 años, pero no era estúpida. Hablé del testamento, de las instrucciones específicas de mi abuelo. Hablé de mis sueños de convertirme en ingeniera, de la vida que intentaba construir. Les supliqué que vieran lo profundamente injusto que era. Fue como lanzar guijarros contra una fortaleza. Cada argumento que presenté fue desviado por los fríos y duros muros del deber familiar, el sacrificio y el que más me dolió. Eres una chica. La paciencia de mi padre, siempre un recurso finito, finalmente se agotó. Basta, ladró su voz restallando como un látigo. Firmarás los papeles en el banco mañana por la mañana. Fin de la discusión. Esa noche dormir fue imposible. Me quedé en la cama mirando al techo, sintiendo como el futuro que había planeado con tanto cuidado se desmantelaba ladrillo a ladrillo. A la mañana siguiente en el banco me sentí como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo. Firmé mi nombre en el documento de transferencia de fondos, el bolígrafo se sentía ajeno y pesado en mi mano. Sentí como si estuviera firmando la renuncia a mi propia alma. Recuerdo a la empleada del banco, una mujer alegre con una sonrisa brillante, felicitándonos por nuestra emocionante empresa familiar. Solo quería vomitar. La brillante idea de Felipe, aquella por la que valía la pena sacrificar mi futuro, era un plan para importar motos de imitación baratas de China. Quebró en 6 meses. Cada céntimo del legado de mi abuelo se desvaneció con él. Pero la pérdida del dinero no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. El silencio. Fue la forma en que todos actuaron como si nunca hubiera sucedido. El dinero, mis sueños, la traición. Todo fue borrado de la historia familiar oficial. Unos meses después, arruinada y desesperada, pregunté con cautela cuándo podrían empezar a devolver, aunque fuera una pequeña parte, solo para poder matricularme en la formación profesional. Mi padre, que estaba leyendo el periódico, lo golpeó contra la mesa de la cocina. «Estás obsesionada con el dinero», rugió, su rostro enrojeciendo. Fracasó. Se acabó. No vuelvas a mencionarlo nunca más. Mi madre intentó suavizar las cosas con su propia marca de bálsamo tóxico. El dinero separa a las familias, cariño, dijo, dándome una palmadita en el brazo. Olvidémoslo todo. Y así, dieron su orden final. No solo me habían robado el dinero. Me habían robado el futuro. Y luego me ordenaron que olvidara que el crimen había tenido lugar. Esa fue la primera deuda de sangre, y fue una deuda que nunca, jamás, sería pagada. Después de que mi futuro fuera liquidado y el crimen borrado de la historia de mi familia, me quedé a la deriva en un mar de resentimiento silencioso.
Durante semanas deambulé en una niebla de impotencia, con el fantasma de la decepción de mi abuelo pesando sobre mí. La pregunta final y desesperada de ¿y ahora qué? Flotaba en el aire sin respuesta. Entonces, un día, paseando por el centro de Salamanca, un cartel en un escaparate me llamó la atención. Era simple, directo y poderoso. Una imagen de un soldado de aspecto decidido y unas pocas palabras, una profesión para valientes. Esa noche una decisión se formó en los escombros de mis viejos sueños. Era hora de dejar de ser una víctima. Era hora de construir algo que nadie pudiera quitarme nunca más. Al día siguiente, cuando empujé la puerta de cristal de la oficina de reclutamiento del Ejército de Tierra, yo no era nada. Un cero. No tenía dinero, ni plan, ni nada a mi nombre, salvo una rabia silenciosa y latente y la ropa que llevaba puesta. Era solo otra chica perdida buscando una salida. El hombre detrás del escritorio, un sargento de reclutamiento llamado Reyes, era un hombre robusto y de aspecto sólido, con ojos amables pero un comportamiento serio. Me miró de arriba a abajo observando mis vaqueros gastados y la energía desesperada que probablemente irradiaba. ¿Por qué quieres unirte al ejército?, preguntó su voz tranquila y uniforme. Tenía toda una vida de respuestas que podría haberle dado. Podría haberle hablado de la herencia robada, del sueño destrozado de la universidad, de la profunda traición que me había vaciado por dentro. Pero no lo hice. Sostuve su mirada y le di la única verdad que importaba ahora. Quiero servir, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Y quiero construir una vida que nadie pueda quitarme nunca. El sargento Reyes mantuvo mi mirada durante un largo momento, luego asintió lentamente. Una pequeña sonrisa de complicidad asomó por la comisura de sus labios. Bienvenida al ejército, chica, dijo. Y por primera vez en meses sentí que alguien me había visto de verdad, no por lo que tenía o lo que podían obtener de mí, sino por lo que podría llegar a ser. Si la oficina de reclutamiento fue una puerta, entonces la formación básica en la Academia General Militar de Zaragoza fue una auténtica prueba de fuego. Fueron semanas de miseria implacable, demoledora y hermosa. Me despojaron de todo lo que me hacía un individuo. Mi nombre se convirtió en recluta. Me cortaron el pelo. Mi ropa de civil fue guardada y mi frágil ego fue sistemáticamente desmantelado por la atención constante a gritos de los instructores. Marchamos durante kilómetros bajo el sol abrasador de Aragón hasta que nuestros pies eran una masa de ampollas. Nos arrastramos por un barro espeso y maloliente con alambre de espino a solo centímetros de nuestras cabezas. Aprendimos a montar, disparar y limpiar un fusil hasta que se sintió como una extensión de nuestros propios cuerpos. Muchas noches me tumbaba en mi litera de arriba, el delgado colchón no hacía nada para amortiguar el dolor de mis huesos. Y me quedaba mirando la oscuridad, preguntándome qué demonios había hecho. El dolor físico era inmenso, pero el agotamiento mental era peor. Estaba más sola que nunca en mi vida. Una noche, unas 3 semanas después, toqué fondo. Cada músculo gritaba. Estaba privada de sueño y un sargento se había pasado 20 minutos gritándome por un hilo suelto en mi uniforme. Hundí la cara en la almohada para ahogar el sonido de mis sollozos entrecortados, convencida de que no podría aguantar un día más. Fue lo más cerca que estuve de abandonar. Mis dedos buscaron a tientas en mi cartera, guardada en el fondo de mi taquilla, hasta que encontraron la pequeña y gastada fotografía de mi abuelo. A la tenue luz de la luna que entraba por la ventana del barracón, miré su rostro orgulloso y sonriente y casi pude oír su voz, tan clara como el día, retumbando en mi memoria. Mantente firme, guerrera. Las tormentas solo hacen más fuertes a los robles. Algo dentro de mí encajó. A la mañana siguiente, cuando la corneta sonó a las 5 de la madrugada, puse los pies en el suelo frío con un nuevo sentido de resolución. Esta dureza, esta disciplina, no me estaba rompiendo. Me estaba forjando. Estaba tomando todas las piezas rotas y fragmentadas de la chica que solía ser y fundiéndolas, martillándolas en algo nuevo, algo más fuerte. Con cada pista de obstáculos que conquistaba, cada marcha que terminaba, sentía que estaba reclamando un pedazo de mí misma que me habían robado. Después de la graduación, fui destinada a la base El Goloso en Madrid. El ejército me dio lo que mi familia nunca tuvo, una misión clara, un sueldo estable y un techo sobre mi cabeza. Lo más importante, me dio un camino a seguir. No había olvidado mi sueño de una educación universitaria.
Inmediatamente me matriculé en la UNED, aprovechando al máximo el programa de ayuda al estudio del ejército. Mi vida se convirtió en un ciclo de servicio, entrenamiento y estudio. Leía libros de texto en la parte trasera de los vehículos militares, escribía trabajos en el ruidoso comedor de la base y aprovechaba para estudiar cuando y donde podía. Por primera vez en mi vida, formaba parte de un equipo de verdad. Mi escuadrón era un grupo variopinto de chicos de todos los rincones del país. Un chico de campo de Extremadura, un bromista de Cádiz, una chica tranquila de Galicia. No les importaba quién era mi familia o de dónde venía. Solo les importaba si podía hacer mi trabajo, si les cubría las espaldas en un tiroteo. Este era un nuevo tipo de familia, una construida no sobre palabras huecas y obligaciones manipuladoras, sino sobre la sólida base de las dificultades compartidas y la confianza ganada. Ocasionalmente las llamadas de mi pasado me encontraban. Mis padres o Felipe llamaban, siempre siguiendo el mismo guión predecible. Comenzaba con algunas preguntas superficiales sobre mi bienestar, pero solo eran el preludio de la verdadera razón de la llamada. Felipe estaba en algún tipo de problema de nuevo y necesitaban dinero. Solo una ayudita, Sofía. Tu sueldo del ejército debe de ser bastante bueno ahora, decía mi madre, su voz goteando con esa familiar falsa dulzura. En el ejército estaba aprendiendo a luchar. En esas llamadas telefónicas aprendí a defenderme. Aprendí a decir no. Era solo una palabra, pero fue la más difícil que tuve que dominar. Cada vez que la decía, las acusaciones volaban. Era una desagradecida. Era una egoísta. Había olvidado de dónde venía. Pero las palabras que una vez tuvieron el poder de destrozarme ahora se sentían como guijarros rebotando en una armadura. Ya no tenían el mismo peso, porque sabía con una certeza que se asentaba en lo más profundo de mis huesos que mi valor ya no dependía de ellos para definirlo. No estaba determinado por su aprobación o su decepción. Se medía por el rango en mi uniforme y el respeto que veía en los ojos de mis compañeros soldados. Colgué el teléfono, el tono de llamada zumbando en mi oído como un avispón enfadado. La familiar ola de agotamiento me invadió, la misma sensación pesada y cansada que siempre seguía a una conversación con mi madre. Tomé un largo sorbo de mi café, el calor amargo un pequeño consuelo. Al otro lado de la mesita en la esquina de la bulliciosa cafetería justo fuera de la base, mi amiga Sara Jiménez me observaba, su expresión ilegible. No tuvo que preguntar. Podía verlo en mi cara. Déjame adivinar, dijo removiendo su propia bebida. Otra crisis en la saga de Felipe Vargas, y solicitan refuerzos financieros inmediatos. Logré una sonrisa débil. Conoces el guión tan bien como yo, dije, la frustración todavía espesa en mi voz. Es como si pensaran que mi nómina del ejército se deposita directamente en su cuenta bancaria. Sara simplemente negó con la cabeza, un destello de ira protectora en sus ojos. Fue esa mirada, justo ahí, la que lo resumía todo. Era una mirada que nunca había recibido de mi propia familia. Era la mirada de una verdadera aliada. Conocí a la sargento Sara Jiménez durante un curso avanzado de logística en la academia. Era increíblemente lista, brutalmente honesta y tenía una risa tan fuerte y genuina que probablemente podría romper cristales. En un mundo de protocolo rígido y rostros serios, ella era una explosión de energía caótica y maravillosa. Congeniamos al instante pasando largas noches estudiando complejos manuales tácticos y sobreviviendo a base de café rancio y pura fuerza de voluntad. En el sofocante ambiente de alta presión de esa formación, su amistad fue un salvavidas. Fue la primera persona a la que le conté toda la historia de los 100.000 euros. Recuerdo estar sentada en el barracón una noche, las palabras saliendo de mí en un susurro avergonzado. Estaba preparada para la reacción habitual, pena, quizás un poco de compasión incómoda. Pero Sara no me dio ninguna de las dos. Simplemente escuchó con la mirada fija en la mía. Y cuando terminé, sus ojos prácticamente ardían. Menudos cabrones, dijo su voz baja y feroz. Sofía, no te robaron el dinero. Desertaron de su puesto. Abandonaron sus deberes como padres. Escucharla expresarlo en términos militares, el lenguaje del deber y la deserción, fue como una llave girando en una cerradura que ni siquiera sabía que existía. No me veía como una víctima. Me veía como un soldado cuya estructura de mando le había fallado.
Lo vio como una traición del más alto orden. En ese momento, algo dentro de mí se liberó. Sara no solo se convirtió en una amiga. Se convirtió en mi familia. Unos años más tarde, cuando descubrí que estaba embarazada de Leo, estaba aterrorizada. El padre, otro soldado con el que había estado saliendo, no pudo soportar la noticia y desapareció de mi vida, reenganchándose para un puesto en el extranjero. Estaba sola, enfrentando la perspectiva de ser madre soltera en el exigente mundo militar. Pero Sara estaba allí. Me llevó a mis citas prenatales cuando las náuseas matutinas me mareaban tanto que no podía ver bien. Fue ella quien me ayudó a montar torpemente la cuna de Leo, descifrando pacientemente las crípticas instrucciones. Y cuando Leo nació, fue la primera persona después de mí en cogerlo en brazos. Mi propia familia nunca vino a visitarme. Enviaron una tarjeta genérica de felicitación firmada por los tres. Pero Sara se convirtió en la tía Sara, la que aparecía en cada partido de fútbol y función escolar, la que animaba más fuerte en la multitud. Nos dio a mi hijo y a mí lo único que mis parientes de sangre nunca pudieron, estuvo presente. El año que me ascendieron a teniente fue un hito silencioso. Ni siquiera se me ocurrió llamar a mis padres. ¿Qué les habría dicho? No habrían entendido el significado, las largas horas y el duro trabajo que representaba. En su lugar, salí con Sara y algunos chicos de mi pelotón a un bar pequeño, ruidoso y de suelo pegajoso en Colmenar Viejo. Pedimos una ronda de cerveza barata y Sara levantó su botellín. Por la teniente Vargas, gritó por encima de la música. Los chicos vitorearon y chocaron sus botellines contra el mío. En ese bar ruidoso y corriente, rodeada de la gente que me cubría las espaldas, lo sentí por primera vez. El calor de una familia de verdad. Después de años de vivir frugalmente ahorrando cada euro, finalmente hice algo que una vez pensé que era imposible. Compré mi primera casa. Era un piso pequeño y modesto de 3 habitaciones en un barrio tranquilo no muy lejos de la base, con una pequeña terraza, perfecta para que un niño jugara. El día que cerré el trato y el agente inmobiliario me entregó las llaves, entré en el salón vacío, el olor a pintura fresca en el aire, y simplemente lloré. Estas paredes no eran solo pladur y ladrillos. Eran un símbolo de mi independencia. Esta era mi fortaleza, construida no con una herencia, sino con mi propio sudor y sacrificio. Este era un lugar del que nadie podría echarme jamás. Sara y los chicos vinieron ese fin de semana para ayudarme con la mudanza. Y nos sentamos todos en el suelo comiendo pizza de cajas de cartón grasientas y riendo hasta que nos dolieron los costados. Esa noche, sintiendo un tonto destello de esperanza, llamé a mi madre para compartir la buena noticia. Su reacción fue tibia, en el mejor de los casos. «Oh, qué bien, cariño», dijo su voz distante y desinteresada. Luego, sin pensárselo 2 veces, añadió: «Asegúrate de mantener libre la habitación de invitados. Nunca se sabe cuándo Felipe podría necesitar un lugar donde quedarse un tiempo». A medida que mi carrera progresaba y mis finanzas se estabilizaban, las llamadas pidiendo dinero se hicieron más frecuentes y exigentes. Fue Sara, que desde entonces había dejado el ejército y se había convertido en una brillante asesora financiera, quien finalmente me dio la estrategia que necesitaba. Estábamos sentadas en mi nuevo salón y me lo expuso en términos que podía entender. «Sofía, tienes que pensar en tus finanzas como un perímetro defensivo», dijo con tono serio. «Tu unidad principal sois tú y Leo. Cada euro que les envías es una brecha en ese perímetro. Debilita tus defensas y pone en peligro la seguridad de tu unidad». Me ayudó a establecer un plan financiero sólido como una roca, con límites firmes e innegociables. Me dio la claridad que necesitaba desesperadamente. Si alguna vez has tenido un amigo que se convirtió en la familia que necesitabas, hazme un favor y pulsa el botón de me gusta para honrarle. Y en los comentarios simplemente escribe familia elegida, si sabes exactamente lo que se siente. Su último consejo de ese día se ha quedado conmigo desde entonces. Tu lealtad pertenece a la gente que está en la trinchera contigo, dijo, mirándome directamente a los ojos. No a los que te disparan por la espalda. La vida que había construido era ordenada y predecible, gobernada por el ritmo disciplinado de la vida militar. Durante un tiempo hubo paz. Pero había olvidado una regla fundamental de la guerra: un enemigo decidido siempre buscará una nueva forma de romper tus defensas. El ataque llegó cuando estaba a medio mundo de distancia,
cumpliendo una misión de 6 meses en el Líbano. Era poco después de la medianoche y estaba profundamente dormida en mi espartana habitación de la base. El repentino y agudo timbre de mi teléfono móvil personal me despertó de golpe. Mi corazón se encogió al instante en mi pecho. Era mi madre. Nunca llamaba a esa hora, no con la diferencia horaria, a menos que fuera el tipo de emergencia que todo soldado destinado en el extranjero teme. Busqué a tientas el teléfono, mi mente ya recorriendo una docena de los peores escenarios. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Sofía sollozó, su voz un amasijo de pánico y respiraciones entrecortadas. Es tu padre. Ha tenido un infarto. Los médicos dicen. Oh Dios, Sofía, dicen que es muy grave. En ese único y aterrador momento, todos los muros que había construido tan cuidadosamente alrededor de mi corazón se derrumbaron. Los años de resentimiento, la distancia cuidadosamente mantenida, la armadura emocional duramente ganada, todo se disolvió. Seguía siendo mi padre. Una ola de culpa y miedo me invadió. Voy para casa, dije inmediatamente, mi mente ya calculando la logística para obtener un permiso de emergencia de mi oficial al mando. Cogeré el primer vuelo que pueda. No me interrumpió. Y así, su voz cambió. Los sollozos de pánico y temblorosos desaparecieron, reemplazados por una claridad escalofriante y repentina. No, no vengas a casa. No te necesitamos aquí. Necesitamos dinero. El cambio en su tono fue tan abrupto que fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Me paró el corazón en seco. La actuación había terminado, y la verdadera razón de la llamada fue revelada. Empezó a hablar, las palabras saliendo en un torrente frenético y desesperado. La historia no era sobre un infarto. Era sobre dinero. Siempre era sobre dinero. Mi padre, en su infinita sabiduría, había usado su casa como aval para financiar otra de las brillantes e imperdibles empresas de Felipe. Y como todas las empresas anteriores, había fracasado estrepitosamente. Ahora tenían una deuda de 300.000 euros y el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca de la casa. El infarto, admitió, fue en realidad un episodio menor de angina de pecho provocado por el estrés de sus propias decisiones catastróficas. Toda la llamada de medianoche, las lágrimas frenéticas, la historia de mi padre al borde de la muerte. Todo era una mentira teatral y calculada, diseñada para cortocircuitar mis defensas y provocar una respuesta emocional inmediata. Cuando intenté pedir más detalles sobre el estado médico real de mi padre, me cortó con una ola de irritación displicente. Eres soldado, no médico. ¿Qué sabrás tú?, espetó. Tu trabajo es preocuparte por el dinero. Ahí estaba. Toda mi existencia, mi carrera, mi inteligencia, todo reducido a una única función, un cajero automático. Eres nuestra única esperanza, Sofía, empezó a llorar de nuevo, la actuación reanudándose ahora que los hechos estaban sobre la mesa. No puedes dejar que a tu padre y a mí nos echen a la calle a nuestra edad. Después de todo lo que hemos hecho por ti, es tu deber ayudarnos. ¿Deber? Esa palabra otra vez. La pesada cadena invisible que siempre intentaban ponerme al cuello. Mi entrenamiento se activó anulando el caos emocional. Necesito tiempo para pensar en esto, dije, mi voz plana. Fue un error táctico. Decir que necesitaba tiempo no me dio espacio. Les dio una apertura. Fue la señal para que lanzaran un asalto psicológico a gran escala. En cuestión de horas mi teléfono empezó a vibrar con fuego entrante. Felipe comenzó un bombardeo incesante de mensajes de texto, cada uno goteando veneno. Era una hija desalmada, una traidora. Estaba dejando morir a papá por mi egoísmo. Luego llegó el correo electrónico de mi propio padre. El hombre que supuestamente estaba en su lecho de muerte, aparentemente había encontrado la fuerza para escribir un manifiesto de 2000 palabras. No contenía ni una sola palabra de afecto o una pregunta sobre mi propia vida. Era un largo y divagante análisis autocompasivo de cómo todo este desastre financiero era, de hecho, culpa mía. Si tan solo hubiera sido una hija más comprensiva y hubiera invertido en el genio de Felipe desde el principio, nada de esto habría sucedido. Estaban coordinando su ataque, golpeándome desde todos los flancos en un clásico movimiento de pinza. Mi hermano con la artillería emocional,
mi padre con el gaslighting y mi madre con las súplicas llorosas. No pedían ayuda. Estaban emitiendo una demanda de mi rendición incondicional. Y estaba funcionando. A miles de kilómetros de distancia, aislada en mi habitación, sentí que empezaba a quebrarme. El peso de ser su única esperanza era aplastante. Una carga diseñada para ser insoportable. Mi resolución comenzó a desmoronarse bajo el asalto implacable. Mi mano temblaba mientras marcaba el número de Sara. ¿Qué hago?, pregunté, mi voz quebrándose, la oficial cuidadosamente controlada desapareciendo, reemplazada por una hija perdida y abrumada. Sara guardó silencio al otro lado durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era tan firme y sólida como el acero. Comandante, dijo, y el uso de mi rango fue deliberado, un recordatorio de quién era yo. Esto es una emboscada. Están usando inteligencia defectuosa y guerra emocional para atraerte a una trampa. No puedes librar esta batalla a distancia. Tienes que volver. Tienes que enfrentarte a ellos en tu territorio, bajo tus términos, y reunir tu propia inteligencia real. Sus palabras fueron como un chorro de agua fría en la cara, sacándome de la niebla emocional. Tenía razón. No podía tomar una decisión sensata basada en su pánico y su manipulación. Estaba dejando que el enemigo dictara los términos del enfrentamiento. Eso tenía que parar. Respiré hondo, el acero volviendo a mi propia voz. Sabía lo que tenía que hacer. Iba a casa. Presenté la solicitud de permiso de emergencia a la mañana siguiente. Pero mi misión no era volar de regreso para rescatarlos. Era volar de regreso para poner fin a esta guerra de una vez por todas. El vuelo desde el Líbano a España fue un viaje largo y sofocante a través de zonas horarias y aire reciclado. Con cada hora que pasaba, la claridad fría y analítica que había sentido después de hablar con Sara comenzaba a deshilacharse, reemplazada por un temor familiar y pesado. Mientras conducía el coche de alquiler desde el aeropuerto, las familiares calles de las afueras de la ciudad donde había comprado mi casa, bordeadas de árboles y chalets tranquilos, se sentían extrañas. No volvía a un santuario. Era un soldado entrando en una zona de combate conocida. Mi propia casa, la fortaleza que había construido para mí y mi hijo, ahora se sentía como territorio ocupado por el enemigo. Entré en el camino de entrada y respiré hondo antes de apagar el motor. Había pasado años en el ejército aprendiendo sobre supervivencia, evasión, resistencia y escape. El entrenamiento te enseña a identificar tu punto de ruptura absoluto, tu línea roja innegociable, lo que protegerás a toda costa. Sabía cuál era el mío. Era Leo. Cuando entré por la puerta, el intenso olor a estofado llenó el aire, un aroma que debería haber significado consuelo y bienvenida. Pero la atmósfera en la casa era fría, tensa y antinaturalmente silenciosa. Mi madre, mi padre y Felipe estaban sentados en el salón. Sus rostros se volvieron hacia la puerta cuando entré. Parecían un tribunal de libertad condicional esperando a un prisionero. No hubo abrazos, ni sonrisas de bienvenida. Todavía estaba entumecida y rígida por el largo vuelo, mi cuerpo dolorido por el jet lag. Pero nadie preguntó si estaba cansada. Nadie me ofreció un vaso de agua. Las primeras palabras de mi madre para mí, antes incluso de que hubiera dejado las maletas, fueron: ¿ya has hablado con el banco? La pregunta quedó flotando en el aire, una perfecta encapsulación de toda su visión del mundo. Yo no era su hija que acababa de viajar miles de kilómetros. Era un instrumento financiero que acababa de llegar para cumplir su función. Tenemos que hablar del plan, continuó, su tono totalmente profesional. He redactado una lista de los pagos requeridos y un posible calendario. Tenía un plan de batalla para mi dinero, y se esperaba que yo lo ejecutara sin rechistar. La cena no fue una reunión familiar. Fue un interrogatorio. El estofado me sentó pesado en el estómago mientras lanzaban un ataque coordinado. Cada uno se turnaba para martillar mis defensas. Mi padre me sermoneó sobre el honor familiar y la vergüenza de perder su casa, una casa por la que no había hecho un pago en años. Mi madre habló de la responsabilidad de un hijo, su voz cargada de la culpa lacrimógena que había perfeccionado hasta convertirla en un arte. Felipe, mi hermano el niño mimado, simplemente se quejó. Divagó sobre oportunidades perdidas y culpó al estado de la economía por su propia incompetencia, todo mientras se metía comida en la boca.
Ni una sola vez preguntaron por mi vida en el Líbano. No preguntaron por mi trabajo mis soldados, o cómo Leo estaba llevando mi despliegue. Cuando finalmente encontré un hueco en su muro de exigencias, traté de reconducir la conversación a la realidad. Tengo mis propias responsabilidades, dije, manteniendo la voz lo más firme que pude. Tengo que proveer para el futuro de Leo. Su fondo para la universidad es mi prioridad. Mi padre se burló agitando la mano en un gesto displicente. ¿Qué hay que proveer? Es un chico. Ya se las arreglará solo, dijo con una lógica cruel y casual. La familia te necesita ahora. Las palabras no dichas flotaban en el aire. El futuro de tu hijo es menos importante que los fracasos de tu hermano. La injusticia de aquello era sobrecogedora. Tomé una respiración profunda y estabilizadora, preparándome para trazar la línea. No voy, dije cada palabra elegida con deliberado cuidado, a usar el dinero que he ahorrado para la educación de Leo para pagar las deudas de Felipe. Fue una declaración clara e inequívoca, y fue el detonador. Egoísta de mierda, escupió Felipe, su rostro contorsionado por la rabia. Mi madre, justo a tiempo, estalló en sollozos teatrales, cubriéndose la cara con las manos. Era una actuación familiar diseñada para pintarme como la agresora cruel. Y entonces llegó la escalada final. Mi padre, Carlos, se puso de pie de un salto. Su rostro tenía un aterrador tono carmesí, una vena latiendo en su sien. Golpeó su tenedor contra la mesa, el agudo sonido metálico me hizo estremecer. Tú y tu crío no sois más que un par de vividores, rugió, la voz de un hombre cuya autoridad había sido desafiada y encontrada deficiente. Se inclinó sobre la mesa, con los ojos desorbitados. Viviendo en mi casa, comiendo mi comida, y te niegas a ayudar a la familia que te crió. La pura y asombrosa audacia de la mentira casi me dejó sin aliento. Su casa, su comida. Yo era la dueña de esta casa, cada ladrillo, cada teja en el tejado. Yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba el IBI. Incluso había parado en el Mercadona de camino desde el aeropuerto para comprar los ingredientes de esta misma comida. Y eso fue todo. Esa era la línea roja. No solo me había insultado. No solo había mentido. Había dirigido su veneno directamente a mi hijo. La parte de mí que había pasado 17 años absorbiendo silenciosamente su toxicidad, la parte que había aprendido a soportar y retirarse, simplemente murió. Fue reemplazada por la comandante. 17 años de ira reprimida no salieron como un grito. Salieron como hielo. Me levanté lentamente, mis movimientos tranquilos y controlados. Lo enfrenté, mis ojos clavados en los suyos. Las palabras que había enterrado durante casi 2 décadas finalmente salieron, no en un grito, sino en una declaración fría, clara y final. En el ejército, tenemos un término para el personal que ocupa una base sin autorización. Invasores, dije, mi voz firme y tranquila, cortando el drama en la habitación. Y en esta casa, yo soy la oficial al mando. Hice una pausa, dejando que las palabras aterrizaran con todo el peso de su significado. Carlos, Leonor, continué descartándolos formalmente como mis padres. Ya no sois familia alojada como invitados. A partir de este momento sois inquilinos en incumplimiento de contrato. Tenéis 30 días para desalojar las instalaciones. Ese fue el momento en que la guerra comenzó de verdad. Si alguna vez has sentido esa increíble y aterradora liberación de finalmente defenderte, dale al botón de me gusta ahora mismo. Y en los comentarios de abajo quiero que escribas solo una palabra, límite. Porque esa es una palabra que todos necesitamos aprender a usar. El silencio que siguió a mi declaración en la mesa de la cena fue más pesado que cualquiera de los gritos que lo habían precedido. Era el silencio aturdido y resonante de un campo de batalla después de que una bomba ha estallado. No me quedé para ver las consecuencias. Simplemente llevé a Leo arriba, lo arropé en la cama y cerré la puerta a la vida que solía tener. No pude dormir. En lugar de eso pasé la noche mirando al techo, mi mente tranquila y clara por primera vez en años. La tormenta emocional había pasado, dejando atrás la fría y dura certeza de un objetivo de misión. Ya no era una víctima. Era una comandante. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a filtrarse por la ventana, inicié mi contraofensiva.
Mi primera llamada fue a mi aliada, mi segunda al mando, Sara. Han declarado la guerra, dije, mi voz baja y firme mientras caminaba por la habitación de invitados. Y acaban de abrir un nuevo frente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sara, su voz instantáneamente alerta. Le expliqué la escena de la cena, el ultimátum que les había dado. Luego le conté el último acontecimiento. Mamá lo ha hecho público. Ha publicado un vídeo lloroso en TikTok y Facebook. Le está contando a todo el mundo que su desalmada hija comandante la está echando a ella y a su marido anciano y enfermo a la calle. Ya está consiguiendo cientos de visitas en la comunidad local. Sara no se sorprendió ni ofreció compasión. Reaccionó como la suboficial que era. Vale, comandante. Guerra de información. Hemos sido entrenados para esto, dijo su voz aguda y estratégica. Regla número 1, no te enfrentas al enemigo en su terreno. No respondas. No comentes. No publiques una respuesta. Deja que griten al vacío mientras nosotros nos movemos hacia el objetivo real. ¿Cuál es la misión? Esa única pregunta lo centró todo. Convertimos la llamada telefónica en un consejo de guerra. Yo era la oficial al mando y Sara era mi asesora estratégica. Expuse el objetivo principal, neutralizar su arma principal, la influencia que tienen sobre mi casa, y recuperar el control total e indiscutible de la situación. Sara, en su papel de asesora financiera, comenzó inmediatamente a buscar datos por su parte. Vale, dijo después de unos momentos de teclear. Evaluemos el campo de batalla. Podía oírla teclear, analizando la inteligencia financiera. Hubo una larga pausa en su lado de la línea y luego volvió a hablar, con una nueva emoción en su voz. Espera un momento, dijo lentamente. Tengo una idea. Es un poco loca, pero podría funcionar. Explicó que la deuda de 300.000 euros de mis padres no era sobre mi casa, como yo había asumido. Era una segunda hipoteca que habían sacado sobre su propia casa de toda la vida, la que habían tenido durante 30 años. La casa estaba a punto de ser embargada por el banco. El plan de mi madre era chantajearme emocionalmente para que les diera el dinero para pagar su propio error catastrófico. Así que en lugar de darles el dinero para rescatarlos, dijo Sara, la idea tomando forma, ¿por qué no pasas a la ofensiva? Eres militar. Tienes acceso a un préstamo con condiciones ventajosas. ¿Por qué no compramos la casa por debajo de ellos? Podemos acercarnos al banco directamente y ofrecer comprar la propiedad en dificultades antes de que salga a subasta. La idea me golpeó como un rayo. Era brillante. Era audaz. No era defensa. Era un ataque preventivo. Los desarmaría por completo, eliminando su única pieza real de influencia, su inminente falta de hogar, y transfiriendo todo el poder y el control directamente a mis manos. Hazlo, dije sin un segundo de vacilación. A partir de ese momento me moví con un propósito absoluto. Ya no operaba desde un lugar de dolor o ira. Estaba ejecutando una misión. Inmediatamente contacté con un abogado inmobiliario que Sara me recomendó, una mujer inteligente y directa especializada en ejecuciones hipotecarias. Pasé la siguiente hora al teléfono con mi banco, que tenía acuerdos con las Fuerzas Armadas, y comencé el proceso de preaprobación para un préstamo. Cada paso fue calculado y preciso. Mientras mi familia estaba ocupada actuando para su audiencia en las redes sociales, convencidos de que estaba acorralada y a punto de rendirme, yo movía silenciosamente mis piezas en el tablero. Creé una nueva carpeta en mi portátil llamada Evidencia. Guardé capturas de pantalla de los mensajes de texto abusivos de Felipe. Guardé el correo electrónico de gaslighting de mi padre. Usé un grabador de pantalla para capturar una copia perfecta de alta calidad del vídeo lacrimógeno de mi madre en TikTok y las docenas de comentarios de extraños llamándome monstruo. Estaba construyendo un caso, documentando cada amenaza y cada manipulación. La sensación era extraña. El miedo y el dolor que me habían atormentado durante años habían desaparecido, reemplazados por un enfoque intenso y duro como un diamante. El plan avanzó más rápido de lo que podría haber esperado. Mi abogada confirmó que la idea de Sara no solo era posible, sino estratégicamente sólida. El banco, explicó, estaba desesperado por quitarse de encima el préstamo incobrable y estaba más que dispuesto a negociar una venta rápida a un comprador preaprobado.
Era una solución limpia y sencilla para ellos. En una semana, mientras el vídeo de mi madre seguía acumulando visitas compasivas, mi abogada había finalizado el papeleo. Firmé los documentos electrónicamente desde mi propio salón. Y así me convertí en la propietaria legal de la casa de mis padres, el mismo hogar que estaban usando como moneda de cambio en mi contra. Pero no había terminado. La fase final de la operación era establecer las nuevas reglas de enfrentamiento. Hice que mi abogada redactara un burofax formal y legalmente vinculante. Esto no era una súplica emocional. Era un documento táctico. Establecía claramente que yo era la nueva propietaria de la propiedad y que les ofrecía dos opciones. Opción 1: podían permanecer en la casa como inquilinos siempre que firmaran un contrato de arrendamiento formal y comenzaran a hacerme pagos mensuales para devolver la deuda de 300.000 euros. Opción 2: podían desalojar la propiedad en un plazo de 30 días según la ley estatal. El documento también incluía una cláusula de cese y desistimiento, exigiendo legalmente que mi madre retirara inmediatamente todo el contenido difamatorio de las redes sociales y se abstuviera de cualquier futura declaración pública sobre nuestro asunto familiar. Cualquier violación de estos términos, declaraba la carta, resultaría en un procedimiento de desahucio inmediato. Las nuevas reglas de la guerra habían sido escritas, y esta vez, era yo quien las escribía. El plan estaba en marcha. Los documentos legales estaban firmados, sellados y listos. No habría más llamadas telefónicas, ni más mensajes de texto, ni más batallas a larga distancia libradas desde un continente diferente. Esta guerra se ganaría cara a cara, en mis términos. No fui sola. Mi abogado, el señor Garrido, se reunió conmigo en el aparcamiento de una cafetería cercana. Era un hombre de mediana edad con un rostro curtido que parecía haber sido tallado en granito, pero sus ojos eran agudos, inteligentes y no se perdían nada. Llevaba un desgastado maletín de cuero que parecía contener el peso de 1000 batallas legales. No intercambiamos cortesías. Yo era su cliente. Él era mi asesor legal. Nuestra relación era transaccional. Y en ese momento era exactamente el tipo de aliado que necesitaba. Cuando llegamos a la casa, su casa, la que ahora poseía legalmente, mi corazón latía con un ritmo firme y constante contra mis costillas. No era miedo, era expectación. Subimos por el conocido camino de hormigón y tocamos el timbre. Mi madre abrió con una expresión de molestia en su rostro que rápidamente se transformó en sospecha cuando vio al extraño de traje a mi lado. Sofía, ¿quién es este?, preguntó su voz con un matiz de hostilidad. No hizo ningún movimiento para dejarnos entrar. Este es mi abogado, el señor Garrido, dije, mi voz tranquila y nivelada. No esperé una invitación. Pasé a su lado, crucé el umbral y entré en el salón. Tenemos que hablar. Mi padre y Felipe estaban repantigados en el sofá viendo un partido de baloncesto en la televisión. Al sonido de mi voz, ambos levantaron la vista, sus expresiones cambiando de un aburrimiento perezoso a una alarma instantánea. Mi padre silenció la televisión con el mando a distancia y un pesado y opresivo silencio cayó inmediatamente sobre la habitación. El aire se volvió denso, cargado de preguntas no dichas y años de resentimiento. Sabían que esto no era una visita social. Era una visita oficial. ¿De qué va todo esto?, exigió mi padre, tratando de proyectar una autoridad que ya no tenía. Nos sentamos todos, mis padres y Felipe a un lado, yo y el señor Garrido al otro. Se sentía menos como una reunión familiar y más como una negociación de un tratado entre dos naciones en guerra. El señor Garrido, sin una sola palabra de más, colocó su maletín sobre la mesa de centro y lo abrió. Sacó una gruesa carpeta de manila y la colocó directamente en el centro de la mesa. Señor y señora Vargas, comenzó, su voz un monótono plano y desapasionado. Estamos aquí hoy para discutir el estado de esta propiedad. Mi padre soltó una risa corta y despectiva. No hay nada que discutir, dijo agitando una mano con desdén. Mi hija se va a encargar de todo. Siempre lo hace. El señor Garrido miró a mi padre, su rostro completamente desprovisto de emoción. En realidad, señor, dijo su voz inalterable, ya lo ha hecho. A las 8 de esta mañana, la comandante Vargas, a través de una transacción legal y vinculante con el banco, se convirtió en la única e indiscutible propietaria de esta propiedad. El silencio que siguió fue absoluto.
Fue tan profundo que se podía oír el débil tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo. Cada segundo caía como un martillazo. El rostro de mi madre se quedó flácido por el shock, su boca abriéndose y cerrándose silenciosamente como un pez. Tú. Estás mintiendo, finalmente tartamudeó, señalándome con un dedo tembloroso. Felipe, siempre el antagonista petulante, soltó un bufido despectivo. Claro, se burló, reclinándose en el sofá con una mirada de suprema confianza. ¿Y cómo ibas a conseguir eso? ¿Te crees alguien capaz de hacer algo así? No dije una palabra. No tenía por qué. Simplemente dejé que mi equipo, Sara y el señor Garrido, me entregaran la victoria. El señor Garrido simplemente metió la mano en la carpeta y deslizó un único documento notariado sobre la lisa superficie de la mesa de centro. Era una copia certificada de la nueva escritura de la casa, con mi nombre impreso en negrita y letras oficiales al final. Felipe, con toda la arrogancia de un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real en su vida, arrebató el papel. Observé su rostro mientras lo leía. Fue una transformación lenta, hermosa y devastadora. La sonrisa petulante vaciló primero, reemplazada por un destello de confusión. La confusión luego se fundió en una incredulidad total, y finalmente la incredulidad se derrumbó en un pánico puro y de ojos abiertos. Dejó caer el papel como si estuviera ardiendo, su rostro adquiriendo un tono pálido y enfermizo. No puede ser, suspiró. Es imposible. Mi padre arrancó la escritura de la mesa, sus ojos recorriendo el texto legal, buscando un resquicio, un error, cualquier cosa para negar la realidad que tenía delante. Pero no había ninguno. Estaba todo allí, en blanco y negro. Jaque mate. El señor Garrido aprovechó su ventaja, su voz cortando su silencio atónito. Como tal, continuó, su tono tan implacable como el mazo de un juez, la comandante Vargas les presenta dos opciones. Opción 1. Pueden firmar este contrato de arrendamiento y permanecer en la casa como sus inquilinos, momento en el cual comenzarán a realizar pagos mensuales para saldar la deuda de 300.000 euros que ahora le deben a ella. Deslizó un segundo documento, un grueso contrato de alquiler estándar, sobre la mesa. Opción 2. Pueden desalojar las instalaciones en un plazo de 30 días, como es su derecho según la ley estatal. Si no lo hacen, iniciaremos los procedimientos formales de desahucio. La finalidad de todo finalmente pareció registrarse. La lucha se desvaneció de ellos, reemplazada por un miedo patético y desesperado. Mi madre me miró, sus ojos por primera vez en mi vida, despojados de todo su habitual desprecio y desdén. En su lugar estaba la súplica cruda y aterrorizada de un enemigo derrotado. Sofía, gimió, su voz quebrándose. Sofía, por favor. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Pero ya no podía oírla. Las palabras eran solo ruido. Había reconquistado mi fortaleza. La batalla había terminado. Me puse de pie, mis movimientos sintiéndose ligeros y libres de cargas. Señor Garrido, dije mirando a mi abogado. Creo que mi trabajo aquí ha terminado. Le dejo el resto a usted. Le di la espalda a los restos del naufragio en el salón y salí por la puerta principal hacia el brillante sol de la tarde. Y por primera vez en toda mi vida, sentí la sensación indescriptible, embriagadora y absoluta de ser verdadera y completamente libre. La sensación de libertad mientras salía de esa casa fue tan pura, tan absoluta, que era vertiginosa. Pero no me marché. No pude. Aparqué mi coche de alquiler al final de la calle, apagué el motor y me quedé sentada en el tranquilo zumbido de la tarde. En mi espejo retrovisor, podía ver la casa que acababa de reclamar. La casa donde una vez fui una hija y ahora era una propietaria. Las luces del interior parpadeaban en diferentes habitaciones, señales erráticas del caos y la confusión que había dejado a mi paso. Esperaba sentirme triunfante, una oleada de victoria justiciera. Pero no fue así. Lo que sentí en cambio fue un vasto y hueco vacío. Era el silencio profundo y ensordecedor que se instala en un campo de batalla después de que la lucha ha terminado. Había ganado, sí, pero el precio de la victoria fue el acto consciente y deliberado de destruir el último puente que me conectaba con mi propio pasado. Mi teléfono en el portavasos comenzó a vibrar incesantemente. Una serie implacable de llamadas y mensajes de texto. Mi madre, mi padre, Felipe. Lo silencié sin mirar.
No quedaba nada que decir. Encendí la radio del coche y el sonido suave y melancólico de una trompeta llenó el coche. Era un pequeño rincón de orden en medio de mi caos emocional. Mientras estaba sentada allí, entró otra llamada de un número que no reconocí. Una tía, una prima de mi madre de otra ciudad. Dudé y luego respondí, preparándome para otra ola de culpa. Sofía, preguntó su voz suave. Soy tu tía Carmen. Tu madre me llamó. Sé que solo he oído una versión de la historia, querida. Hizo una pausa. Pero solo quería llamar y decir que sé que siempre fuiste una buena chica, y sea lo que sea que esté pasando, solo espero que encuentres algo de paz. Las lágrimas que ni siquiera sabía que estaban allí brotaron en mis ojos. Esa simple y silenciosa validación de alguien en la periferia de mi vida era algo que mis propios padres nunca habían sido capaces de darme. Fue un pequeño e inesperado acto de gracia en medio de una guerra. Me di cuenta, sentada allí en mi coche, de que acababa de librar mi propia guerra civil. Había perdido a mi familia. Y ahora tenía que comenzar el largo y silencioso trabajo de curar la herida. Tal como el señor Garrido había predicho, no firmaron el contrato de arrendamiento. En su lugar, lanzaron una última y desesperada campaña de manipulación. Mi madre dejó un largo y divagante mensaje de voz, su voz espesa por sollozos teatrales. Afirmó que no sabía que había hecho mal y me suplicó que recordara los lazos de sangre. Fue una obra maestra de victimismo fabricado. Felipe envió un mensaje de texto que por primera vez en su vida, contenía las palabras lo siento. Pero fue seguido inmediatamente por pero tienes que intentar entender mi posición. Era una disculpa que no asumía ninguna responsabilidad, una clásica no disculpa. Mi padre, sin embargo, guardó silencio. En muchos sentidos, su silencio fue más inquietante que su ira. Era el silencio aturdido e impotente de un patriarca que había sido completa y absolutamente despojado de su poder y no tenía idea de cómo funcionar en un mundo donde ya no tenía el control. Pero había visto estas actuaciones demasiadas veces antes. Sus disculpas no nacían del remordimiento por lo que me habían hecho. Nacían del terror por lo que estaba a punto de sucederles. Su dolor no era por el dolor que habían causado, sino por las consecuencias que finalmente se veían obligados a enfrentar. No lamentaban el crimen, solo haber sido descubiertos. En contra de mi buen juicio, acepté reunirme con mi madre una última vez. Nos encontramos en un lugar neutral, una cafetería tranquila y genérica a medio camino entre la casa y mi hotel. No habría abogados esta vez, solo nosotras dos. La mujer que entró parecía un fantasma de mi madre. Parecía haber envejecido 10 años en otros tantos días. Su habitual postura desafiante había desaparecido, reemplazada por una desesperación frágil y encorvada. Se deslizó en el reservado frente a mí e inmediatamente buscó mis manos, las suyas se sentían frías y como de papel. Sus ojos estaban enrojecidos y llenos de lágrimas. Sofía, por favor, susurró, su voz ronca. Perdónanos. Podemos empezar de nuevo. Solo déjanos quedarnos en la casa. Intentaremos pagar. Prometo que lo intentaremos. La miré profundamente a los ojos buscando, realmente buscando, un destello de genuino remordimiento, una señal de que entendía la profundidad de la herida que había infligido durante décadas. Pero no lo encontré. Todo lo que vi fue miedo. El miedo animal y crudo de perder su hogar, de perder su comodidad, de que su vida se viera trastornada. Aparté suavemente mis manos. Cuando hablé mi voz fue suave, pero las palabras estaban forjadas por 17 años de dolor. Te perdono, mamá, dije. Y en ese momento me di cuenta de que era la verdad absoluta. La ira se había consumido, dejando solo una tristeza profunda y profunda. Te perdono por no ser la madre que necesitaba que fueras. Su rostro se iluminó con un destello de esperanza, pero levanté una mano. Pero el perdón no significa reconciliación. No significa que volvamos atrás. No puedo permitirte volver a mi vida ni a la de Leo de la misma manera. La frontera se ha establecido. Tiene que ser así. Me estaba liberando del peso de mi propia ira, pero no la estaba absolviendo de las consecuencias de sus acciones. Después de salir de la cafetería, me senté en mi coche un momento e hice mi última llamada. Señor Garrido, dije cuando respondió, proceda con el desahucio. Mi voz era firme.
Fue una de las decisiones más difíciles y dolorosas de mi vida, pero también fue la más limpia y necesaria. Esto no fue un acto de venganza. Fue un acto de autopreservación. Fue el acto de una madre protegiendo el futuro de su hijo de la toxicidad de su propio pasado. Unas semanas después se habían ido. La oficina del señor Garrido se encargó de los detalles, y yo me mantuve a distancia. Más tarde supe que Felipe se había visto obligado a alquilar un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Mis padres se habían mudado a un complejo de apartamentos para mayores en las afueras. El piso finalmente era mío otra vez. Estaba tranquilo. Estaba en paz, pero la paz estaba teñida de una melancolía que sabía que tardaría mucho en desvanecerse. Era la tristeza por una familia que podría haber sido pero nunca fue. Un año después el ejército, en su infinita y a menudo misteriosa sabiduría, me había trasladado. Fue una coincidencia, un cambio de destino rutinario, pero el hecho de que fuera a una base cercana a mi antigua ciudad se sintió menos como una coincidencia y más como un regalo del universo. Era una oportunidad para construir una nueva vida a la sombra de la antigua, una prueba final de las fronteras que había establecido. Mi antiguo piso, el que una vez había llamado mi fortaleza, ya no era mi hogar. Los recuerdos allí, tanto buenos como malos, eran demasiado pesados. Se lo había alquilado a la familia de un joven sargento, y la idea de sus risas llenando esas salas me trajo una sensación de paz. En su lugar, Leo y yo vivíamos en la base, en viviendas para oficiales. Nuestra vida ahora estaba rodeada por el ritmo constante y predecible de la comunidad militar. Un mundo construido sobre la disciplina, el respeto mutuo y un sentido compartido de propósito. Cada mañana salía a correr justo cuando salía el sol, mis pies golpeando el asfalto junto a los céspedes perfectamente cuidados y los históricos edificios de la base. Sentía el suelo sólido y firme bajo mis pies, y sabía con una certeza que llegaba hasta los huesos que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Ya no era un satélite orbitando un sol disfuncional. Yo era mi propio centro de gravedad. Como dijo una vez la gran Maya Angelou, puedo ser cambiada por lo que me sucede, pero me niego a ser reducida por ello. No había sido reducida por mi pasado. Había sido redefinida por él. La casa de mis padres, aquella que había sido el epicentro de tanto dolor y manipulación, no la vendí. Durante mucho tiempo, no supe qué hacer con ella. Venderla parecía como intentar sacar provecho de mi propio dolor, y no podía obligarme a hacerlo. El recuerdo de las palabras de mi padre, mi casa, todavía resonaba en el fondo de mi mente. Era un lugar contaminado por el egoísmo. La única forma de limpiarlo era consagrarlo con un acto de servicio. Después de hacer reparar y pintar toda la casa, me asocié con una organización sin ánimo de lucro local que trabajaba con veteranos. Juntos creamos algo que llamé el Proyecto Guerrero. La casa que una vez fue un símbolo de la codicia de mi familia se convirtió en un santuario. La ofrecimos de forma gratuita como un refugio temporal seguro para familias militares que se enfrentaban a una crisis repentina, una emergencia médica, una pérdida de empleo repentina, una brecha en la vivienda. El símbolo de su egoísmo se transformó en un faro de esperanza. A veces cuando tengo que ir a la ciudad por algún recado, tomo un pequeño desvío y paso por delante. Veo bicicletas esparcidas por el jardín o escucho el débil sonido de niños riendo en el patio trasero y sonrío. Mi dolor se había convertido en la paz de otra persona. Mi herida se había convertido en el refugio de otra persona. Era el mejor tipo de victoria. No corté todos los lazos con mis padres. Eso, decidí, no era un acto de honor. Les envío una pequeña y modesta asignación cada mes, suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Lo hago no por amor, porque ese pozo se secó hace mucho tiempo, sino por un sentido del deber. Un oficial no abandona a su gente, incluso a aquellos que han sido retirados de la unidad, hace mucho tiempo. Es un acuerdo limpio y transaccional. No hay llamadas telefónicas. No hay visitas. La frontera que establecí hace tanto tiempo permanece intacta, sólida e inalcanzable. Ellos tomaron sus decisiones y ahora ellos, como yo, deben vivir con las consecuencias. Mi verdadera familia, la que elegí y la que me eligió a mí, es más fuerte que nunca. Leo, por supuesto, es mi mundo entero. Sara sigue siendo mi mejor amiga,
mi consejera de confianza y la primera persona a la que llamo con buenas o malas noticias. Y mis soldados, los hombres y mujeres a los que tengo el profundo privilegio de liderar, me han enseñado más sobre la lealtad y el sacrificio de lo que mi propia sangre jamás pudo. Ellos son los que me han mostrado cómo se supone que debe ser una familia, una verdadera unidad. Ellos son los que están en la trinchera conmigo. Mi historia no termina con una confrontación dramática o una reunión final entre lágrimas. Termina en una tarde de sábado perfectamente ordinaria y soleada. Estoy sentada en unas gradas de metal, el sol cálido en mi cara, viendo al equipo de fútbol de Leo. Van perdiendo por 1 y solo quedan unos minutos de partido. Leo coge el balón. No es el niño más rápido del equipo, pero es el más decidido. Lo veo cargar por el campo, su rostro una máscara de intensa concentración, sus pequeñas piernas bombeando con todo lo que tiene. ¡Chuta! El mundo parece moverse a cámara lenta mientras el balón navega por el aire, un arco perfecto contra el cielo azul brillante. Pasa por encima de las manos extendidas del portero y golpea el fondo de la red. La multitud de padres estalla en vítores. La cabeza de Leo se gira bruscamente, sus ojos buscando en las gradas hasta que encuentran los míos. Esboza una enorme y radiante sonrisa y corre hacia mí, su rostro sonrojado por la victoria y el orgullo. Sube corriendo por las gradas y me rodea el cuello con sus brazos, todo su cuerpo temblando de emoción. ¿Has visto eso, mamá?, grita, su voz entrecortada. Lo he conseguido. Lo abrazo con fuerza, hundiendo mi cara en su pelo sudoroso. El olor a hierba y a sol llena mis sentidos. Te vi, guerrero, le susurro al oído, mi propia voz espesa por una emoción demasiado grande para las palabras. Siempre te veo. Y en ese momento perfecto y simple, sosteniendo a mi hijo en mis brazos, me di cuenta de que mi misión más importante, aquella para la que realmente fui puesta en esta tierra, era proteger esta pequeña, cálida e invaluable fortaleza. Esa misión fue un éxito.